Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Esperamos hacerlo de la manera que Él quiere que lo hagamos. Tradicionalmente en nuestra cultura, en nuestro país, nos han enseñado a respetar a nuestros padres y a nuestras personas mayores. Desde niños, las instrucciones de nuestros padres, de las personas que están a nuestro alrededor, es que debemos respetar a las personas mayores que nosotros, y especialmente a aquellos a quienes se les ha llamado personas de la tercera edad. Como cada año hemos escogido un día del año para recordar y honrar a nuestros hermanos. La presente reflexión está basada en el bosquejo de la Unión Nacional de Sociedades Femeniles, en su anuario de temas. Y aquí en el anuario de temas, en los últimos años se les ha venido llamando, o se ha utilizado la expresión adulto en plenitud, que nos da un poco la idea de las características de esta edad. Una edad en la cual se han acumulado las experiencias, se han acumulado la sabiduría, se ha acumulado quizá el conocimiento de la palabra de Dios, y por eso le llamamos así, adultos en plenitud. El tema del día de hoy es el valor del adulto en plenitud, y reflexionaremos un poco, brevemente, en algunos pasajes de la palabra de Dios que nos hablan precisamente del valor que tienen nuestros hermanos cuando Dios les ha permitido llegar a esta edad tan hermosa, esta edad de plenitud. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en esta tarde. Señor Todopoderoso, te rogamos, Padre, que tú hables a través de tu siervo, que sea tu palabra, Señor, la que yo pueda expresar en esta tarde, y que pueda traer a todos mis hermanos, Señor, un mensaje, el mensaje que viene directamente de ti, y que seas tú, Señor, el que hable a nuestros corazones en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como pueblo de Dios buscamos obedecer el mandato de nuestro Dios, y lo conocemos bien, ese cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Buscamos honrar a nuestros padres y a todos aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que con su experiencia y amor nos aconsejan y nos enseñan. Sin embargo, no siempre es fácil envejecer. Y el cuidado de las personas adultos en plenitud puede ser aún más difícil cuando ellos viven con problemas físicos. Por mencionar algunos, pues va disminuyendo en nuestro cuerpo la capacidad para hacer ciertas actividades. Nuestra memoria ya no tiene la capacidad para retener o para recordar todo lo que hacemos o todo lo que sucede a nuestro alrededor. Quizá todos estos problemas tienen sus nombres. Los problemas físicos o el dolor crónico disminuyen las capacidades y aumentan el estrés y la ansiedad. Por eso cabe preguntarnos si, como hijos de Dios, y esa es una pregunta que tendremos que hacer individualmente cada uno de nosotros, a nosotros mismos, ¿honramos a nuestros padres y abuelos? Les invito a reflexionar. El primer punto del día de hoy vamos a reflexionar en la siguiente frase: el adulto mayor experimenta tiempos de fortaleza y servicio. Y vamos a ver primero lo que nos dice Proverbios 4:3. Aquí se nos habla de cómo el adulto mayor, o el valor del adulto mayor, porque el adulto mayor recuerda las enseñanzas recibidas en su casa. Y vamos a ver qué dice Proverbios 4:3. Yo también fui hijo de mi padre. Durante la semana tengo el privilegio de trabajar, de que en mi trabajo convivir con personas, pues a lo mejor ya de cierta edad, de mayor experiencia.
Y durante la semana tuve oportunidad de compartir algunas de las experiencias con un contador que trabaja ahí donde yo también trabajo, el contador Luis Enrique Villaseñor. Y precisamente nos contaba acerca de algunas de las cosas que su padre le enseñó. Y nos comentaba la manera tan particular en la que su padre le transmitía las enseñanzas. Él más bien como que le dejaba que él reflexionara y que aprendiera solo de las experiencias que tenía en la vida. Y nos comentaba de aquella ocasión en la que uno de los niños de mejor posición económica que vivían en la misma cuadra que él, pues llegó a la cuadra con una bicicleta importada, europea, muy bonita, que obviamente pues los demás niños no podían tener. Y dice él que eso le causó a él mucho coraje. Y al ver a ese niño que tenía esa bicicleta y que él no podía tenerla, pues se molestó, pero no había aún comprendido qué era el sentimiento que él estaba teniendo. Y su padre lo llamó y le dijo: a ver, ¿qué es lo que sucedió? Y él le trata de explicar, enojado, que eso le daba mucho coraje, que su compañero pudiera tener una bicicleta como esa y que él no pudiera tenerla. Entonces simplemente su padre le dijo: piensa al respecto. Eso que tú estás sintiendo, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Y él se quedó pensando. Fue hasta semanas más tarde que él pudo reflexionar y se dio cuenta de que ese sentimiento era envidia. Y nuevamente va y habla con su padre y le dice: ¿qué fue lo que reflexionaste? Pues que eso se llama envidia. Y entonces su padre le dice: la envidia es mala, la envidia destruye el alma. Y fue una enseñanza que se le quedó grabada a él en su corazón, precisamente por la manera en la cual su padre le hizo reflexionar y se la compartió. Y bueno, este sería simplemente un ejemplo. Cuando hay personas a nuestro alrededor, personas adultas, personas que han tenido tantas experiencias y nos narran lo que ellos aprendieron en su casa, las enseñanzas básicas, a veces de cosas tan elementales en la vida como es que un hombre siempre debe de andar bien peinado, bien fajado y bien boleado, como les enseñaban, ¿no? Los padres a nuestros padres, nuestros abuelos a nuestros padres, y que nosotros debemos de seguir transmitiendo ese tipo de enseñanzas que, como les digo, son cosas tan básicas, tan elementales de la vida cotidiana. Y si estas tienen valor, ¿cuánto más cuando se trata de cosas espirituales? Y qué alegría y qué bendición cuando un padre, cuando un abuelo nos comparte lo que su padre o sus abuelos les enseñaron acerca de Dios, acerca de nuestra relación con nuestro Salvador Jesucristo. ¡Qué bendición! Vamos a ver Salmo 37, 25. Y estamos recordando el valor que tienen los hermanos adultos en plenitud. Gracias, hermana. Los hermanos adultos en plenitud nos enseñan acerca de las experiencias vividas en lo personal y vistas en derredor suyo. Esa es la gran ventaja que tienen. El tiempo por el que han atravesado, las experiencias, las circunstancias, les han dado experiencia, les han dado sabiduría, y ellos nos hablan acerca de esas enseñanzas. En esta porción de la palabra decíamos: en el tiempo que he vivido, fui joven, he envejecido. En el tiempo que he vivido, no he visto justo que mendigue pan. Entonces debemos de valorar lo que nuestros hermanos adultos en plenitud nos pueden compartir. Debemos aprovechar aquellas oportunidades, y esto lo digo para los jóvenes, aquellas oportunidades que tenemos de compartir palabras, de platicar con un hermano de esta experiencia. Y realmente vale la pena el hacer la sugerencia
Porque cuando estamos jóvenes no podemos apreciar, no sabemos apreciar esa sabiduría. Estaba leyendo mientras preparaba el mensaje sobre una reflexión acerca de un hijo y cómo va cambiando su pensamiento sobre su padre a través de las diferentes edades. Y cuando el niño tiene 4 años, ve a su padre y dice: es el mejor del mundo, es Superman, ¿cómo sabe hacer tantas cosas? Va cambiando, no recuerdo exactamente todas las edades, pero bueno, cuando tiene 8 años empieza a darse cuenta que bueno, tal vez su papá no lo sabe todo. Hay algunas cosas que su papá no sabe. A los 12 años él dice: bueno, es que mi papá es un anticuado y ve las cosas de diferente manera que yo. A los 14 empieza a rechazar totalmente lo que su padre le dice o le enseña, porque él piensa que él sabe más y que las cosas que su padre le dice ya no son válidas en nuestros tiempos, que los tiempos han cambiado y que eso que dice su padre y su padre le trata de enseñar ya no tiene validez. Pasa el tiempo y el joven o el hombre se sigue apartando de su padre hasta que llega a una edad como los 30 años. Y entonces el joven, el hombre, empieza a reconocer la sabiduría de su padre. Y antes de tomar una decisión, siempre busca a su padre y trata de obtener un consejo de él. Y antes de tomar cualquier paso importante en su vida, va y escucha lo que su padre le dice, porque sabe que en el pensamiento de su padre hay sabiduría. Pero luego el tiempo pasa y cuando llega quizá a los 50 años, entonces el hombre simplemente dice: ¿cómo quisiera que mi padre estuviera conmigo para que pudiera decirme lo que él sabe, todo lo que él ha aprendido en su vida? El adulto mayor depende de Dios, pero también depende de la familia. Y veamos, por ejemplo, lo que nos dice Eclesiastés 12. Ese es un pasaje muy conocido de la palabra de Dios, Eclesiastés 12. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Estas palabras de sabiduría que encontramos en la palabra de Dios, acerca de cómo la juventud se termina y cómo nuestro cuerpo empieza a cambiar, y veamos así cómo lo describe el autor de Eclesiastés. Del 1 al 5, vamos a leerlo. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Es una hermosa porción de la palabra de Dios. Normalmente la utilizamos cuando hablamos en alguna semana de la juventud y nos dirigimos a los jóvenes para hacerles reflexionar acerca de la importancia del momento en que vivimos, acerca de la importancia de aprovechar la juventud que Dios nos ha dado. Pero también nos ayuda a reflexionar de cómo es una realidad, que el tiempo va pasando y se va reflejando en nuestra vida, y nuestras habilidades y nuestras fuerzas van disminuyendo. Por cierto, muchas de las palabras ahí escritas y presentadas de manera tan poética, a veces es necesario leerlas y volverlas a leer para poderlas comprender mejor. Están llenas de sabiduría. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad como jóvenes, ante
nuestros hermanos adultos en plenitud. Al saber que las fuerzas han disminuido y que ya quizá no hay la capacidad que había antes para trabajar, para obtener el sustento necesario para la vida. Ahí es donde está nuestro deber como hijos, como nietos, como hermanos en Cristo, de apoyar y de ayudar a nuestros hermanos adultos en plenitud. Porque el adulto mayor depende de Dios, ¿sí? Porque Él es su Señor y Él ha prometido estar con Él. Pero nosotros somos instrumentos de Dios para beneficio y bendición de nuestros hermanos a nuestro alrededor. Así que Él depende de su familia también y de su familia en Cristo. El adulto en plenitud tiene un potencial en la obra del Señor. Y vamos a ver algunas de las formas en las cuales el adulto en plenitud puede contribuir grandemente para la obra del Señor. Y lo vemos ahí en el pasaje de Primero de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 20. No vamos a leer, yo les voy a platicar un poco acerca de este pasaje. Si alguien como quiera lo quiere anotar y separar para leerlo con mayor detenimiento en su casa durante las lecturas de su semana, sería algo muy bueno. El rey Roboam acaba de tomar el trono, y entonces se acerca el pueblo y le dice: ¿sabes qué? Tu padre, los ancianos, ¿verdad?, nombran una comitiva, me imagino yo, y vienen y se acercan con el nuevo rey, un rey joven, y le dicen: tu padre era muy duro con nosotros, nos exigía muchos impuestos y nos trataba mal. ¿Vas a tener tú compasión de nosotros y vas a aligerar la carga que tienes para con nosotros? Y el rey sabiamente les dice: bueno, vayan y regresen en 3 días para tenerles yo una respuesta de qué es lo que voy a hacer. Y este rey va y pide el consejo de los ancianos, de aquellos que habían estado con David y que habían aconsejado a David y sabían todo lo que había sucedido. ¿Y cuál fue el consejo de los ancianos, de los consejeros ancianos? Que aligerara la carga. Ligera, trátalos bien a tus siervos y van a ser tus siervos para siempre, van a ser fieles a ti. Y entonces él va y pide el consejo también de los jóvenes, de los que se habían criado junto con él, y les dice: ¿qué debo hacer ante esta solicitud del pueblo? Y los jóvenes le dicen: pues entonces no les aligeres la carga, sé duro con ellos, exígeles más. Y finalmente Roboam va y toma el consejo de los jóvenes en lugar de tomar el consejo de los ancianos, y eso significó que perdió la lealtad de su pueblo, y su pueblo ya no quiso seguirle más, o por lo menos esta parte del pueblo. En el consejo del adulto en plenitud hay sabiduría, y esto es algo que nos debe quedar muy claro. Tendemos a despreciar el consejo del hermano mayor porque pensamos que nuestro mundo ha cambiado, como lo decía hace un momento. Pensamos que las circunstancias ya no son las mismas que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, que hoy el mundo lleno de tecnología, con el internet, con los medios de comunicación, los cuales ellos tienen particularmente dificultad para entender y para dominar, como lo hacemos nosotros. Tendemos a pensar que por ese motivo el consejo de nuestros padres o de nuestros abuelos ya no es válido para nuestras vidas. Pero debemos aprender a reconocer que en ese consejo hay sabiduría. Las palabras de un anciano son de sabiduría por la experiencia vivida bajo la guía de Dios. Y podemos ver Proverbios 4:20. Si me ayudan a leer esta porción de la palabra también. Hijo mío, está atento a mis palabras,
Inclina tu oído a mis razones. Aprendamos a escuchar el consejo de un anciano, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Nuestros ancianos, y con esto concluyo la reflexión del día de hoy, nuestros ancianos y adultos en plenitud son de gran valor entre nosotros. Debe ser nuestro anhelo llegar a tal edad y ser también de gran valor a la iglesia y a la sociedad. El texto lema, con esto quiero concluir, el texto lema o el texto clave, versículo clave, se encuentra ahí en el Salmo 92, el versículo 14, donde nos está hablando acerca del justo, de aquel que ha dedicado su vida para servir a Dios, para alabarle, para reconocer las obras de Dios en su vida. Y al final del pasaje vienen las promesas de Dios para nuestras vidas. Y dice ahí en el versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios por la palabra de esta tarde, a nuestro hermano Abdel. Vamos a entonar el canto